Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Soy el padre Jorge de María. Bienvenidos a Denles ustedes de comer. Oigan, ¿cómo le están pasando este domingo tan hermoso, domingo 19º del tiempo ordinario? Oiga, qué rápido se está pasando el tiempo, qué rápido se nos está pasando el tiempo ordinario. Bien, pues eso quiere decir que vamos caminando junto con el Señor. Esperando que hoy sea un dominguito hermoso, un dominguito de familia, un dominguito de descanso y un dominguito de cumplir con el precepto dominical. Si en caso de que usted no pueda asistir a misa porque usted depende de sus hijos para que la lleven o para que lo lleven, si en este momento está un poquito débil de su salud y no puede asistir a la misa, si está pasando por alguna situación grave o que le está imposibilitando ir al templo, a la misa, no se preocupe, todas las plataformas en Facebook, en YouTube, pasan las misas en vivo. Cualquiera de las parroquias que usted escoja, ya la verdad, siempre están pasando la misa del domingo. A mí me falta hacer eso. Cómo me gustaría poder publicar las misas dominicales, pero ya voy a estar arreglando eso, voy a arreglar todo las diligencias para que se pueda realizar, esperando que también esta Santa Misa pueda llegar a todas aquellas personas que están imposibilitadas, que dependen de otras personas, para que no se pierdan pues este bonito momento espiritual del sacrificio divino, del cual pues es un llamado que todos tenemos, ¿verdad? ¿Cómo se la pasó el día sábado? Un sábado muy bonito, un sábado muy caluroso, un sábado con lluvias que la verdad, híjole, hicieron hasta charcos, pero bendito Dios, se refrescó un poco. En algunos lugares se levantó demasiado el bochorno, pero bueno, la verdad lo que se trata es de que pueda caer agua en los campos, ¿verdad? Y que en las presas también pueda haber agua, oiga, porque de repente ya no solamente es la luz la que nos cortan, también nos están cortando ya el agua en unas áreas, en algunas partes del área metropolitana, pero bueno, ya hace mucho que no nos la cortan. Hace 2 semanas la estaban cortando, híjole, y uno sí pasaba sufrimiento. Un día se nos fue la luz y se nos fue el agua, fue el acabose. Cerré mi casa y me fui, ¿verdad? Como siempre, huyendo para casa de mi madre, allá para bañarme, obviamente, y para tener un poquito de luz que se necesita para el diario vivir. Bien, pues esperemos que se pase un domingo de familia, oiga, vaya a visitar a su mami, vaya a visitar a su suegra, vaya a visitar junto con toda la familia, váyanse al cine, vayan a comer, o a lo mejor vayan a merendar, vayan a cenar, reúnanse a jugar juegos de mesa, reúnanse en familia con los nietos, tengan un momento muy especial en la familia, un domingo muy hermoso, un domingo lleno de paz. Oiga, el domingo no es sinónimo de que ande ahí tomando mucha cerveza o que ande poniéndose hasta atrás. No, dele tranquilo, dele tranquila. Acuérdese que es el primer día de la semana, es un día en que hay que recuperar muchas fuerzas porque el lunes ya a primera hora hay que ir a trabajar. Algunos creo que ya entraron a algunos cursos de prepa y de universidad, algo así. No sé si ya entraron de lleno los niños a la escuela, en eso estoy muy desconectado. Algunos ya están yendo a las prepas o a las universidades. Y bueno, pues dele tranquilo un domingo que la verdad pueda pasársela bien. Un domingo que pueda meditar incluso, que tenga un momento para la familia, un momento para su descanso, oiga, su descanso. Entre semana a lo mejor nos levantamos bien temprano y nos acostamos bien tarde y no tenemos chance por nuestros tiempos y actividades, por lo menos de echarnos un llamado coyotito, ¿verdad? Ahí dormirnos, aunque sean 20 minutos, sino que en la semana andamos casi siempre corriendo. Bueno, pues que el domingo sea un domingo de paz, de tranquilidad, de familia, de unidad, a lo mejor algunos van al súper, a hacer el súper, o a lo mejor entre semana lo hacen, hay algunos que lo hacen entre semana. Yo hoy fui a comprar unas cosas que necesitaba y estaba muy tranquilo donde fui a comprar esas cosas que necesitaba aquí en la casa.
y ya, ¿verdad? Hay que vivirla tranquilo, hay que estar en paz y bueno, esperemos que tengamos muy, pero muy buen domingo hermoso. Oiga, pues hoy estamos viendo un evangelio que hace poco lo vimos. Es cuando Pedro le pide a Jesús que lo llame para poder caminar sobre el agua. Lo vamos a tomar en otra reflexión. Este tipo de, obviamente el evangelio es muy amplio. El evangelio siempre tiene muchas connotaciones, cada uno de los evangelios tiene, podemos aplicarlo en diferentes connotaciones y hoy le vamos a dar uno. Oiga, yo estaba leyendo el Evangelio nuevamente, que ya lo había leído hace una semana, algo así, eh, eh, y estaba meditando que en alguna ocasión hice una promesa y esa promesa no la cumplí, porque ¿qué iba a hacer esa vez? Prometí algo, me acuerdo, para que pues le ofrecía a Dios algo, ¿verdad? Si sucedía el milagro que le pedía, pues yo le prometí, no recuerdo, pero me acuerdo que no lo cumplí. Y eso, híjole, no sé si entristezca el corazón de Jesús, porque Él, la verdad, no necesita como promesas ni sacrificios, pues no los necesita. Lo que necesita son un corazón converso, ¿verdad? Un corazón volcado a su amor, un corazón que verdaderamente pueda, este, amarle y serle fiel, un corazón que cumpla su voluntad sin poner peros, un corazón que esté gozoso y alegre, aun y cuando la vida no es fácil, aun y cuando la cruz es muy pesada y aunque la cruz sea muy dolorosa, pues que el gozo y la alegría pueda reinar en nuestro corazón. No me acuerdo, la verdad, qué fue lo que le prometí y no lo cumplí. Sin embargo, bueno, obviamente pues me sentía terrible. Me acuerdo que lo hablé con un sacerdote y precisamente me dijo esto. Incluso una disculpa porque hay muchas personas que tienen pues este tipo de devociones, ¿verdad? Hay personas que, por ejemplo, entran desde la entrada hincados hacia el altar. Hay personas, hace poquito fui a una misa con oración de liberación y sanación a una parte donde me invitaron a darla y se acerca un señor con una trenza y me dice, padre, ¿no tiene unas tijeras? Porque esta trenza que traigo es una promesa. Yo la verdad, pues como era una parroquia ajena, ¿verdad? No sabía dónde estaban las cosas. A un lado mío estaba el párroco y le dice, mire, la verdad, aquí en este momento no tengo unas tijeras. Apenas que abran la oficina o ahí en la casa, no, sobre todo en la oficina. Le dijo, pero ahorita están cerradas las oficinas. Dice, es que es hoy me la tengo que cortar porque hoy lo prometí. Y le dice el padre, bueno, no traigo tijeras, ¿verdad? Yo también le dije, mira, no te preocupes. Otro día puedes venir, hazlo, córtate tu trenza y ofrécela al Señor. Siento yo que ese tipo de piedad, pues al conocer el amor de Dios y al conocer que Jesús no nos pide absolutamente más que la conversión, pues no son, pues a lo mejor no es necesario hacer esos actos de piedad. El Señor sabe los sacrificios que hacemos al convertirnos, ¿verdad? Y tantas violencias que tenemos. Pero póngame ahí, por favor, en los comentarios, póngame ahí si alguna vez usted no ha cumplido una promesa y no le dé pena. No me cuente qué, solamente dígame sí o no. O ya no lo hice porque a lo mejor se agravó la enfermedad, ya no lo hice o simplemente pues se me olvidó, obtuve lo que quise y ya no realicé lo que me pidió Dios. Muchas veces cuando vienen conmigo a confesarse y me dicen el último, padre, ¿qué debo de rezar o cuál va a ser la penitencia? Y les digo yo, ama. Y hay personas que me dicen, ¿cómo? Sí, que ames. Y dicen, ay, padre, qué bueno es usted, qué bonita penitencia. Y luego se salen del confesionario y digo yo, se me hace que todavía no saben lo que implica verdaderamente amar. Porque a veces duele, a veces forja el amor acrisola, como el oro en el fuego. El amor transforma y todo eso, la verdad, duele.
es muy difícil, de veras. Pero póngame ahí en los comentarios si alguna vez no ha cumplido alguna promesa o si la ha cumplido. Algunas sí o algunas no. Si usted quiere mencionar cuál, no sé. O cuál fue aquella que no cumplió, ¿verdad? Me gustaría saber y compártela con nuestros hermanos de comunidad ahí en Deles Ustedes de Comer. Muy bien, vamos a ver el Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla. Mientras él despedía a la gente, después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entre tanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario a la madrugada. El viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: es un fantasma, y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: tranquilícense y no teman, soy yo. Entonces le dijo Pedro: Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó: ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: sálvame, Señor. Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es un evangelio muy enriquecedor. Está un panorama tal vez muy tranquilo. Recuerden que los discípulos traían la mente muy embotada por el milagro de los panes y los peces. Y siento yo que era una noche sin luna, porque si hubiera estado la luna se reflejaría en el agua del mar y se iluminaría un poquito más los rostros. Me imagino que no había luna, por eso en la oscuridad de la barca, pues no se veía a Jesús, nada más escuchaban su voz, porque al dudar de que Jesús era aquel que estaba caminando sobre el agua, Pedro no le habría pedido, pues obviamente esta prueba de identificación, ¿verdad? De decir: si eres tú, mándame ir a ti, a caminar, ¿verdad? Sobre el agua. Y pues Jesús, obviamente entendiendo el terror que sentían, porque no es fácil ver a alguien caminando por el agua, la verdad quisiera saber un poquito más del contexto, el por qué Jesús comenzó a caminar sobre el agua. No sé si él estaba en una barca diferente o estaban de barca a barca, porque de repente Jesús era muy solitario. Jesús se metía al monte a orar y ahí se quedaba y de repente salía. No sé si después de la multiplicación de los panes, que fue algo impactante, que incluso en la multiplicación de los panes lo estaban correteando para hacerlo rey. En ese evangelio lo estaban persiguiendo porque ya lo querían hacer rey a Jesús. Pero obviamente esos no eran los planes del Señor. Por eso el Señor, de todos estos episodios, de estas situaciones, siempre sale escabulléndose entre la gente, porque sabe que se puede dar una euforia por él. Y así no son las cosas, porque la euforia viene de la carne, son emociones desbordadas, son pasiones desbordadas, son sentimientos mal encausados, ¿verdad? La euforia no tenemos control de ello y cometemos errores y decidimos cosas y prometemos otras y no las cumplimos con tanta euforia, con tanta emoción. Por eso Jesús, obviamente, siento yo que tomó otra barca, se puso hacia el mar para poder descansar y después, pues obviamente los discípulos se subieron a otra barca y bueno, ¿verdad? Porque dice: Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar y llegada la noche estaba él solo ahí. Entre tanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario, ¿sí? Entonces, pues de repente les llegó Jesús, ¿verdad? Les pidió: váyanse en medio, váyanse a la barca.
y ahí descansen un poco, porque igual y también vieron el cansancio de los discípulos. Solamente de hombres eran 5,000, oiga. Imagínense cuánta gente. Y luego que hizo la multiplicación y luego que lo querían hacer rey, no eran cinco o seis personas, era multitud que lo quería hacer rey, ¿verdad? Pues casi un pueblo. Entonces, pues bueno, la hora no había llegado. Pero veo este episodio en donde Pedro le dice, si eres tú, mándame ir a ti. La vez pasada la reflexión era sobre que le pedíamos pruebas a Jesús, le poníamos pruebas y que nosotros obviamente nos poníamos en medio de lo que le pedíamos a Jesús y su voluntad, que teníamos que quitarnos, ¿verdad? La reflexión que le quiero dar ahora, pues es precisamente esto. Cuando nosotros decidimos por Jesús, nos decidimos ir a Él y nos decidimos ir a ciegas. Es decir, una vez que el Señor nos enamora, nosotros le pedimos caminar por el agua y lo vamos a hacer. Pero es una realidad que esta decisión de ir hacia Jesús tal vez no es tan pura. No estoy hablando de impurezas, ¿verdad? En ese campo, sí, ¿verdad? En esa connotación, ¿verdad? Sino que nosotros nos decidimos con Jesús y creemos que decidir por en la vida en Jesús no va a traer obstáculos, no va a traer asegúnes, ¿sí? A Jesús le podemos, al principio cuando nos enamoramos de Él, podemos delante de Él hacerle muchas promesas, promesas que no cumplimos porque nos dejamos llevar por la euforia. Por eso Jesús los nivela y les dice, no soy un fantasma, soy yo, porque imagínense que Jesús nos respondiera, soy yo, tranquilícense, pues entonces la euforia de que Jesús es un fantasma, la verdad se desbordaría totalmente y no estarían en sus 5 sentidos y todo lo que hablara Jesús y todo lo que dijera Jesús y todo lo que hiciera Jesús de calmar los vientos, de calmar la marejada, de entrar al bote con ellos, pues fuera todo un caos. A lo mejor ellos se tiraban porque decían, a lo mejor es un espíritu, a lo mejor es un demonio, a lo mejor es algo que se nos está apareciendo. Me explico. Cuando nosotros conocemos a Jesús, nos elevamos tanto y nos da tanto amor que nos desborda, como cuando alguien conoce a la chica de sus sueños o al chico de sus sueños, comienza a desbordarse y comienza a prometer muchas cosas, que al principio comienza a cumplirlas y después ya no, se cansa, se le cansa el caballo, ya porque no lo hizo por convicción, lo hizo por una euforia, no lo hizo con un amor nivelado, con un amor consciente, no lo hizo así, como todo lo que dijeron los discípulos por andar con Jesús. Pues Santiago y Juan dijeron, sí podemos con este cáliz, ¿verdad? Sí podemos con este cáliz. Pedro, vamos a hacer aquí 3 chozas cuando fue la transfiguración. O sea, la euforia del amor, de ver lo sobrenatural y de la belleza que se ha de sentir cerca de estar con Jesús, una paz indescriptible, pues obviamente nos hace desbordarnos y decir y hacer cosas que después no vamos a cumplir. Le dice, si eres tú, mándame ir a ti, y comienza a caminar y viene la primer marejada, se asusta y se hunde. Así resulta con nosotros. Resulta que hacemos tantas promesas en nuestra conversión de vida, hacemos tantas promesas para comenzar una vida en el Señor, que estando ya dentro de esa conversión, pues las cosas comienzan a ponerse difíciles. Te voy a decir por qué. Porque el Señor, entre más nos da, más nos exige. El Señor, entre más nos está dando, más nos va exigiendo, porque sabe que en el grado de ir enamorándonos cada vez más, vamos a cumplir más con nuestra conversión de amor hacia Él.
Pero cuando hay un sentimiento de amor, una euforia confundida con un amor hacia Jesús, entonces esto pues va a ir muy mal, vamos a caer, vamos a desconfiar, va a venir la primera marejada porque vamos a estar viviendo una luna de miel tan hermosa, cuando recién nos enamora el Señor, que después viene la primera prueba dentro de la conversión y claudicamos, nuevamente caemos y nos retrasamos y volvemos al mismo punto. Algunos comienzan a perseverar porque no tienen la desconfianza y siguen caminando por el agua hasta llegar a Jesús. Pero hay otros que se han enamorado del Señor y esa euforia es llamada una llamarada de petate, como quien llega de un retiro, como quien tuvo una charla, como quien tuvo una misa que le impactó al Padre que la dio y comienza a decir, bueno, ya voy a comenzar a hacer ya voy a comenzar a hacer una vida en el Señor, una vida de transformación. Y no, comienzan a haber exigencias y ¡pum! Porque nos metemos después de la euforia de un retiro, de la euforia de una plática con el Señor, de una plática donde el Espíritu Santo nos llenó tanto y comenzamos como a transformar nuestra vida y qué bueno, pero comenzamos a hacerlo con euforia, no con un amor mesurado, con un amor muy nivelado, con un amor consciente, perdón, con un amor consciente. De eso se trata, de que amemos a Jesús con un amor consciente, de que tengamos una confianza totalmente en el Señor. No solamente para que nos vean que ya que nos convertimos, no para que ya nos vean que todo está bien bonito ya en mi vida, no para que nos vean, no para que la gente comience a notar, sino el amor con Jesús es genuino. La confianza que le tenemos al Señor es totalmente de abandono, de seguridad, una fe que nos hace caminar sobre el agua si se lo pedimos, porque nuestra fe nos va a llevar a realizar grandes obras en el Señor. Ya lo hablábamos en el Evangelio del día sábado. Por eso al principio te decía yo, ¿en realidad cumples tus promesas o prometiste en un momento de euforia, de emoción? Sí, Señor, claro que sí, yo puedo con eso y voy a dejar esto y voy a dejar lo otro y te prometo ir a misa y te prometo hacer esto y te prometo hacer lo otro y voy a dejar este vicio y esta adicción y voy a empezar a hacer y ahora sí me voy a activar para comenzar a ir a buscarte en el sagrario, ahora sí voy a comenzar una vida de sacramento, de confesarme por lo menos cada 2 meses sin faltar los domingos a misa y voy a comulgar todos los domingos y comenzamos a hacer muchas promesas al Señor. Porque Pedro dice, llévame, mándame ir a ti caminando sobre el agua. La promesa es llegar hacia Él, aunque sea imposible para el humano caminar por el agua, porque es imposible caminar sobre el agua. No sé si en el mar muerto, que es muy denso, pero nadie ha caminado sobre el mar. ¿Flota? Sí. ¿No se puede hundir? Sí, en el mar muerto por la densidad de la sal. Pero nadie ha caminado sobre el agua, más que Jesús. Entonces, ¿cuántas promesas le hemos hecho al Señor? En primer lugar, ¿cuántas promesas nos hemos hecho a nosotros mismos? En primer lugar, promesas de superación personal, promesas de dejar cuánta cosa nos esté haciendo daño, tantas promesas que nos hemos hecho y no las hemos cumplido. ¿Cuántas promesas le hemos hecho al Señor? Y en el camino, en algunas ocasiones ni hemos intentado cumplir la promesa. En segunda, en medio de la promesa, a la primer prueba, claudicamos y dejamos todo. Otra es que hacemos una promesa a Jesús y luego nos justificamos con, no, que al cabo Él no necesita eso, Él es misericordia. Podemos hacer promesas. Ok, todavía se usa. Bueno.
Pero imagínate una sola promesa ya en la vida, que esa promesa sea: te prometo convertir mi corazón porque te amo. Como lo hace un novio o una novia. Es impresionante que de repente escuche yo por ahí: es que ya no tomo, ya no fumo porque se lo prometí a mi novia. Bueno, claro que los papás del muchacho: ay, gracias a ti. Y llegan a cortar. ¿Y qué pasa? El muchacho vuelve a agarrar la tomada y la fumada. Y más porque está despechado o despechada. Y esa promesa únicamente fue por un amor de euforia, un amor muy epidérmico, un dejarte llevar. ¿Cuántas veces en el camino del Señor hemos prometido, llevados por la euforia, por el sentimiento y por la emoción? ¿Cuántas promesas hemos hecho para la conversión de nuestras almas y no la hemos cumplido? Hay que ser honestos, que no nos dé pena, somos humanos. Y luego nos sentimos bien mal al no cumplirlo y venimos con el sacerdote a confesarnos, pues que no cumplimos las promesas. Si sabes bien que no sabes cumplir una promesa, ¿por qué la haces a Dios? Si sabes que a la primer marejada y al primer viento y a la primer tambaleo de ola en el mar te me vas a caer. Porque si yo hago una promesa al Señor, yo mismo le pido la asistencia al Señor para que me ayude a cumplir mi promesa. Como te digo, el Señor cada vez nos va a ir exigiendo más cuando nos está dando a manos llenas. Al que al que no aprovecha la gracia de Dios y tenerlo en su vida, le va a dar esa única moneda y ese le dirá: yo escondí la moneda y no la administré, ni tripliqué, ni dobleteé el precio de esta moneda o las monedas, porque tuve miedo de perderla o tuve miedo de que llegaras y no tú la tuvieras. Y Jesús, pues obviamente se la quitó y se la dio al que tenía más. ¿Por qué se la dio al que tenía más? Porque ese que tenía más podía administrar muy bien las cosas. Se puede ver injusto. Así nosotros, bueno, ya el Señor nos dio su vida. ¿Por qué nosotros tenemos que hacer promesas? Perdón lo que voy a decir, ¿verdad? Ya estoy como Margarita Francisca, cada rato pido perdón, ¿verdad? Perdón lo que voy a decir y con todo respeto. De repente por ahí, ¿verdad? La gente se congrega y comienza a decir: no, es que antes de conocer a Jesús, yo, era borracho, fumaba mucho, tenía adicciones, robaba, tenía una vida muy disoluta. Con mi esposa había incluso agresiones, con mis hijos había agresiones, con mi esposo había agresiones, pero conocí ahora al Señor y ya no hubo nada de esto. Ellos le hicieron la promesa, creo yo, de que si se volcaban ante su corazón, cumplirían la promesa de dejar adicciones, de ser violentos, de lo que tú quieras y mandes. Pero en primer lugar, ese es un deber ser. ¿Eso por qué lo vamos a prometer? Si estoy viendo que soy una persona que muy violenta, pues voy a tratar de no ser violento. Porque es un deber ser una persona que respeta a los demás. ¿Por qué voy a prometer yo no hacerme daño a mi cuerpo? ¿Por qué lo voy a prometer si es un deber ser cuidarte? ¿Por qué es una promesa que ya no voy a faltar a la caridad, al amor? Pero eso es un deber ser. ¿Por qué vamos a hacer una promesa? Las promesas que se hacen son de conversión. Son de conversión. Y decirle al Señor con toda conciencia: Señor, te pido tu asistencia.
porque la promesa que quiero hacerte implica que tú me ayudes mucho, que tú me asistas demasiado, porque yo no tengo la fuerza para cumplir con esta promesa. Una promesa, una promesa que traerá fruto permanente en mí, constante. No solamente tiene fecha, tiene caducidad, tiene un inicio y un final. Te prometo que por 5 meses voy a correr. Te prometo que por 4 meses voy a dejar el cigarro. Te prometo por los juramentos, ¿verdad? Cuando vienen aquí, que a mí se me hace una cosa bien rara, nunca me había tocado. Vengo a jurar, me dijo un señor. Y le dije, ¿cómo? Sí, vengo a jurar, pero ¿qué quiere decir vengo a jurar? Sí, es que vengo a jurar que vengo a jurar por 6 meses no tomar alcohol. Ok, ¿y cómo se hace eso? Porque la verdad yo no sabía hacer eso, yo no sabía que había este tipo de promesas que tenía que estar un sacerdote, ¿verdad? Y le digo, sí, ¿y qué hay que hacer? Pues no, nada más aquí delante de usted quiero prometer que por 6 meses ya no voy a tomar, porque me pongo muy mal. Ok, pero le dije esa vez a este muchacho, ¿y por qué lo haces por 6 meses? 6 meses estar sobrio para tener paz y tranquilidad. ¿No crees que dejarlo para siempre, esta adicción, es mejor que un tiempo determinado que tiene un inicio, que tiene un final? ¿Por qué no lo haces permanente? ¿Por qué no lo haces para siempre? ¿Por qué mejor ante Jesús, en vez de prometer, dile, ayúdame con esto que traigo aquí, con esto que hoy vengo a prometer limitadamente? Y luego le digo yo, ¿y fumar? Y me dice, no, 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 eso no, eso sigo, pero nada más tomar. Yo la verdad desde mi corazón no quería hacerle ese juramento. Perdónenme, a lo mejor no sé si sea muy duro, pero ¿por qué voy a prometer por 6 meses estar bien? Si trae esto que estoy haciendo, esta promesa, me trae un bien para mi salud, para mi bienestar. Y que obviamente por 6 meses, a lo mejor la familia va a decir, qué bueno que está sobrio, pero, ay, ya van 4 meses, ya falta 2 meses para que vuelva a hacerlo. Y vuelva, pues, vivamos nuevamente la tensión y el terror que vivíamos cuando él tenía esa adicción. Yo no sé por qué, por un mes, por una semana, por lo menos este fin de semana, no, pues si trae un bien, entonces vamos a hacerlo para siempre. ¿Por qué le tenemos que dar fecha? Yo creo que usted me va a escribir y quien me esté escuchando va a decir, no, es que así se comienza. Se comienza con un tiempo, despacito. No, no va a funcionar así. De veras que no va a funcionar porque ponerle fecha, pues es hacernos, oiga. Esa es una caricatura de querer dejar algo, de una promesa. Una vez y para siempre. Yo voy a caminar sobre el agua y voy a llegar hasta donde estás tú. Pero bueno, ven y te pones a caminar sobre el agua y dices, no, hasta aquí, porque me asustó la ola del mar, me asustó el viento, ya no quise y entonces me hundo y vuelvo a mi realidad. Porque algo sobrenatural es caminar sobre el agua y una realidad humana es que no puedes caminar sobre el agua, te tienes que hundir. Sálvame. Pues claro que vamos a pedir ayuda, porque le andamos poniendo a las promesas, obviamente, fecha de caducidad. Sobre todo cuando nos trae un bien. Por eso nuevamente se lo repito, al principio le decía, ¿qué promesas no ha cumplido? Yo a lo mejor me va a poner, es que yo no he cumplido la promesa de adelgazar, no he cumplido la promesa de dejar esta adicción, no he cumplido. Bueno, pero ¿por qué no la has cumplido si trae un bien?
No, es que implica. Entonces, hombre o mujer, qué poca fe tienes. ¿A poco no crees que el Señor te va a ayudar en esa sanación, en ese proceso de sanación? ¿A poco crees que el Señor no te va a liberar de los grilletes del pecado? Porque a veces dicen, prometo por lo menos en 6 meses, en 2 meses, o te prometo que por este fin de semana no me iré al reventón y no voy a pecar. Pero nada más este fin de semana. El otro fin, algo es algo, Señor, ¿verdad? Por lo menos de los 4 fines de semana del mes, uno me voy a portar bien y me voy a quedar en casita. Pero ese es un deber ser. Ese es un deber ser. Porque después del fin de semana que prometiste no salir, reventarte y caer en el pecado, el otro fin de semana sí, porque le pones fecha de caducidad. Porque nosotros nos hacemos una cruz a nuestra medida. Sí, no, sí, no. Esto sí, esto no. Esto sí y esto no. Y caemos en una falacia. Caemos en una mentirota y caemos en un personaje caricaturesco de piadosos y de católicos, de hijos del Señor. Yo ahora pongo esta semejanza, ahora pongo este ejemplo, perdón, de que cuando le pedimos a Jesús una prueba de que es Él el que está con nosotros y le pedimos ir a Él, ¿por qué a la primera prueba te caes? ¿Por qué a la primera prueba dejas los trastos? ¿Por qué tiras la toalla? ¿Qué está pasando? Si al frente está Jesús, lo que te hizo sacarte de tus casillas y desconcentrarte, lo que te hizo voltear a otra parte que no fuera Jesús, fue las circunstancias que están a los lados, pero tú vas caminando derecho. Por eso hay que ir mirando a los ojos a Jesús, hay que mirarle los ojos al Señor. Por eso no hay que ir bobeando para todos lados para ver si nos están viendo que ya prometimos, y luego traemos cara de angustia de que, ay, sí, prometí no comer tortilla, comer taquitos, sí, es que no, es que prometí hacer ejercicio, ay, qué cansado estoy, es que prometí no tomar y la verdad, pues sí traigo como una resaca, bla, bla, bla. Pues no lo hagas. Hazlo mejor por convicción. Hazlo mejor porque te conviene, porque es un deber ser, porque son promesas que no son promesas, son deber ser. Hemos confundido todo eso, por eso estas promesas no las cumplimos. Por eso esas promesas no las cumplimos porque sabemos hasta dónde estira la liga. Y sabemos en algunas ocasiones que no vamos a poder, porque durante la prueba y durante la promesa no le pedimos asistencia a Dios. No vas a poder solo, no vas a poder sola, porque tuviste que prometerle a Dios, porque Dios para ti es lo más grande, ¿no? Para ti es lo más grande es Dios y fallarle a Él, pues qué fuerte. Por eso le pedimos, le hacemos promesas a Jesús. Pero el Salmo 50 dice que pues Él no quiere sacrificios ni promesas. Él lo que quiere es un corazón arrepentido y converso. Nuestras promesas son el anhelo de lo que queremos alcanzar permanentemente. Estar ya ahí. No, es que quiero calarme. No, no te cales, de una. De una. Arrójate. ¿Qué miedo es estar en una barca a oscuras en medio del lago? Como para decirle, déjame caminar. Y caminas y te caes. Y luego, ayúdame. No, pues de una vez. Mejor no andes probando al Señor. Mejor no le andes haciendo promesas que no puedes cumplir y que son deber ser y que tenemos que hacerlo, porque son un bien para nosotros. Mejor hay que pedir directamente la conversión y levantar el brazo y decir, ayúdame, porque yo no sé llevar una conversión. Necesito tu guía, pero necesito que
me mires a los ojos, para que ese amor que me tienes, la verdad, me cautive tanto que no deje de ver tu mirada mientras camino por el agua. Porque por acá hay circunstancias que me van a hacer caer, hay oscuridad, hay marejada, hay viento, hay olas bravas, hay miedo, hay terror. Mejor camino. Mejor de una vez dame la mano porque me voy a hundir. Mejor no te pruebo, no me digas si eres tú. Mándame ir al agua. Mejor te digo, sé que eres tú, ayúdame. Ayúdame, ¿qué diferencia hubiera sido? Ayúdame a no tener miedo, porque sé que eres tú, que mi corazón sepa que eres tú. Aunque estés en la oscuridad, es como cuando le decimos a la Eucaristía, sé que estás ahí, sé que estás, el sacerdote cuando está comulgando la sangre del Señor, es verdadera sangre, es tu sangre porque tú estás aquí. Cuando el sacerdote está comulgando dice, es que verdaderamente eres tú. No es pan, no es vino. Es que eres tú mismo. Por eso en este evangelio, ¿verdad? Nos pone unos pau, ¿verdad? El Señor. Si hubieras logrado caminar por el mar, si lo hubieras hecho, porque yo te lo mandé. Si mandé callar al viento, si mandé callar al agua, si resucité a los muertos, si multipliqué a los panes, si limpié a los leprosos, si hice ver a los ciegos, si yo te digo ven, pues ven, aún y sea en el aire, pero ven porque yo te lo estoy ordenando. Yo le estoy ordenando a las circunstancias, a la naturaleza, a todo, que así se dé. Ven. ¡Pum! ¿Por qué dudaste? Si te estoy ayudando yo. Si hubieras venido solo, te hundes, pues obviamente, ahí andas alucinando que caminas sobre el agua, pues te vas a ahogar, pero me estás diciendo, dímelo tú, mándame ir a ti. Ven, ¡pum! Se cae. No hagamos promesas. Hechos concretos y de una, para siempre. Durante el proceso vendrán marejadas, durante el proceso vendrán ventarrones, durante el proceso habrá circunstancias que van a querer que no llegues a la meta, pero quédate mirando a los ojos a Jesús. El malabarista, el que va por el cable que camina en los circos, ¿verdad? El cable flotante allá en las alturas. Si usted ve, el malabarista está viendo al otro extremo, a la meta donde está la otra tabla para poder pisar. Él no está viendo para todos lados, porque si ve para todos lados se desequilibra y se cae. Tiene que ver allá, no le tiene que importar que haya abajo, que haya gente, que esto y que el otro. El objetivo es llegar hasta allá, nuestro objetivo es llegar a Jesús. Cuando el malabarista llega hacia allá no es una promesa, es un hecho que va a llegar hasta allá y que tiene que llegar hasta allá porque es malabarista y porque está dando ese espectáculo, porque de eso vive. Si nosotros hacemos acciones en pro a nuestra vida espiritual y de conversión y de santidad, pues no te fijes lo que hay a los lados, tú quédatele viendo a Jesús. Quédatele viendo a Jesús porque acá va a haber muchas tentaciones y muchos espejismos y va a haber, híjole, voces y muchas cosas que te van a hacer, pues obviamente caer. Es que la promesa es Jesús. Nosotros no tenemos por qué prometer, porque casi siempre nuestras promesas es un deber ser, tanto espiritual como humano. Es lo que deberíamos de hacer. Si vamos a pedirle la asistencia a Jesús, mejor para realizarlo, porque es un bien para nosotros, para nuestra alma y obviamente para acrecentar nuestro amor a Él. Camina sobre el agua, no titubees. Si te dice ven, tú ve. Si te dice ven, mírale a los ojos nada más, que tu objetivo es llegar hacia Él. Que el Señor nos bendiga,
Que el Señor nos llene de su paz y de su amor. Que el Señor reine en nuestros corazones y acreciente nuestra fe. Que nuestros proyectos de vida sean en su nombre y solamente en su nombre. Que lo cumplamos con el amor, con la convicción de ser de Él y llegar a la meta con Él. Jesús vence, María reina.